Mi familia me traicionó en el tribunal, lo que provocó la pérdida de la custodia de mi hijo. Ahora necesitan mi ayuda después. Soy un hombre de 32 años y trabajo en la construcción en un pequeño pueblo. Soy padre soltero, o al menos lo era hasta hace 3 años. Mi hijo, tiene ahora 7 años. Es un niño listo. Algo callado. Le encantan los dinosaurios y esos estúpidos vídeos de YouTube de niños jugando con juguetes. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero no lo he visto en casi un año. Déjame empezar desde el principio. Éramos yo y Kai, mi ex. Estuvimos juntos unos 5 años. Casados 2. Las cosas se torcieron bastante rápido después de que nació T. Ella estaba inquieta, quejándose de sentirse atrapada. Como si su vida hubiera terminado por culpa del bebé. Yo traté de ayudar más. Llegaba a casa después de turnos de 12 horas cubierto de tierra y sudor. Y de inmediato cuidaba de T para darle un respiro. Pero aún así, ella no estaba feliz. Un día, de la nada, me dijo que quería divorciarse. Me golpeó como un ladrillo en la cara. No lo entendía. No tenía razones ni explicaciones que tuvieran sentido. Simplemente decía que no podía más y quería terminar. Le rogué que lo reconsiderara. No por mí, sino por T. Pero ella fue fría. Como si ya lo hubiera decidido mucho antes de esa conversación. Cuando llegó la batalla por la custodia, asumí que sería algo sencillo. Yo era un buen padre. Siempre estaba ahí. Y T era mi mundo. Pero las cosas se pusieron feas. Kai comenzó a hacer acusaciones. Diciendo que yo era emocionalmente inestable. Que mi temperamento era impredecible. Incluso insinuó que podía ser violento. Lo cual era una completa basura. Pero lo peor, mis propios padres. Mi familia. Se pusieron de su lado. Nunca olvidaré estar sentado en esa sala del tribunal. Viendo a mi madre y a mi padre subir al estrado y decir que Kai tenía razón. Que yo no era apto para ser padre. Mi padre dijo algo como: amamos a nuestro hijo. Pero no está preparado para la responsabilidad de criar a un niño. ¿Y mi madre? Lloró como una maldita actriz y habló de cómo estaba preocupada por la seguridad de T conmigo. No podía respirar. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Mis propios padres. Las personas que se suponía que debían apoyarme. Me estaban traicionando. ¿Y por qué? ¿Para protegerla a ella? ¿Para proteger su imagen? Ellos siempre habían sido obsesionados con las apariencias. Con lo que pensaban los demás. En ese momento, me di cuenta de que yo no era más que un inconveniente en su perfecto pequeño mundo. En resumen, Kai obtuvo la custodia total y yo solo conseguí los fines de semana. Pero no duró mucho. Cada vez que llegaba mi fin de semana, había alguna excusa. O T está enfermo o tenemos planes. Tal vez el próximo fin de semana. Antes de darme cuenta, ella estaba solicitando una orden de restricción. Diciendo que la había amenazado. Y con mis padres apoyándola. No había nada que pudiera hacer. El juez les creyó. Dijeron que tenía un problema de ira. Que necesitaba terapia antes de poder ver a mi hijo otra vez. ¿Terapia? Claro. Como si sentarme en una habitación a hablar con un extraño fuera a arreglar lo que estaba pasando. Perdí la custodia por completo. Nada de fines de semana. Nada de cumpleaños. Nada. Ni siquiera podía llamarlo. Kai se aseguró de eso. ¿Y mis padres? Volvieron a actuar como si todo fuera normal. Invitándome a cenar en familia. Comportándose como si no acabaran de destruir mi vida en el tribunal. Dejé de hablar con ellos después de eso. Los corté por completo. Avancemos al año pasado. Estaba haciendo todo lo posible para reconstruir mi vida. Había comenzado a ahorrar para un abogado y tratar de luchar por la custodia compartida cuando algo extraño sucedió. Mi madre me llamó de repente. Diciendo que necesitaba hablar. No había hablado con ella en casi un año. Así que sospeché. Pero algo en su voz me dijo que esto no era solo otro intento de hacer las paces familiares. Se sentía urgente. Como si estuviera desesperada. Así que acepté reunirme con ellos en su casa. Mi padre también estaba allí. Caminando de un lado a otro por la sala como si estuviera nervioso. Lo cual inmediatamente activó las alarmas en mi cabeza. Mis padres nunca están nerviosos. Siempre tienen el control. Siempre aparentan estar tranquilos y serenos. Pero esta vez, parecían asustados. Fue entonces cuando me dijeron que Kai los había traicionado. Al parecer, después de la batalla por la custodia, Kai se había acercado mucho a mis padres. Ellos le habían dejado a ella y a T mudarse a una casa que ellos poseían.
Sin pagar renta. Con el pretexto de ayudarla a recuperarse. Y ahora Kai se había vuelto contra ellos. Los estaba demandando con una reclamación falsa. Diciendo que ellos le habían prometido la casa como un regalo. Ya habían gastado miles en honorarios legales tratando de defenderse. Y las cosas no pintaban bien. Recuerdo estar sentado allí. Escuchando todo esto. Sintiendo una sensación fría y hueca en mi pecho. Me estaban pidiendo mi ayuda. Mi ayuda. Las mismas personas que me habían quitado a mi hijo. Destruido mi reputación y me habían dejado en el olvido. Los miré. Estas dos personas a las que solía amar. Y ya no sentía absolutamente nada por ellos. ¿Creen que puedo ayudarlos? Pregunté con voz plana. Sin emociones. ¿Después de lo que me hicieron? Mi padre tuvo el descaro de actuar ofendido. Como si no pudiera creer que no dejaría todo para ir a rescatarlos. Mi madre. Por supuesto. Empezó a llorar. Siempre lloraba cuando no conseguía lo que quería. Dijo algo sobre cómo. La familia se apoya mutuamente, como necesitábamos dejar atrás el pasado y seguir adelante. Casi me reí en su cara. Pero entonces se me ocurrió una idea. Una idea oscura y retorcida. Había estado grabando toda la conversación. No sé por qué empecé a hacerlo. Pero después de la batalla por la custodia, dejé de confiar en las personas. Especialmente en mi familia. Algo me dijo que grabara esa reunión. Por si acaso. Así que me recosté en mi silla y dije. ¿Por qué no me cuentan exactamente qué pasó en el tribunal? ¿Por qué apoyaron a Kai? ¿Por qué mintieron? Mi madre miró a mi padre. Y él miró al suelo. Comenzaron a balbucear. Hablando de cómo Kai los había manipulado. De cómo pensaron que estaban haciendo lo correcto en ese momento. Pero ahora veían lo equivocados que estaban. Lo admitieron todo. Cada mentira. Cada traición. Confesaron que Kai los había convencido de que yo era peligroso. Pero en realidad no lo creían. Solo querían evitar perder el acceso a T. Lo tenía todo grabado. Sus confesiones. Sus disculpas. Sus patéticas excusas. Todo el tiempo. Mientras fingía escucharlos. Por dentro estaba calculando. Tramando. Cuando terminaron. Me levanté. Les dije que necesitaba pensar si los ayudaría o no y me fui. Podía escuchar a mi madre sollozando detrás de mí. Pero no me importó. Conduje a casa esa noche sintiendo algo que no había sentido en años. Poder. Por primera vez desde que perdí a T, tenía el control. Tenía ventaja. Y pensaba usarla. Durante las siguientes semanas. Me reuní con un abogado. Le expliqué todo. Cómo me habían incriminado. Cómo mis padres me habían traicionado. Cómo Kai había manipulado a todos. Le puse la grabación. Y él simplemente negó con la cabeza. Incrédulo. Me dijo que no sería fácil. Pero que con esa grabación tenía una oportunidad de reabrir el caso de custodia. Y luego vino la parte más difícil. Enfrentar a Kai. Esperé hasta el día de la audiencia. Ella no tenía idea de que yo iba a estar allí. Entré al juzgado y la vi sentada. Con esa expresión de suficiencia y confianza de siempre. No tenía ni idea de que su mundo entero estaba a punto de desmoronarse. Cuando el juez llamó al caso. Me levanté. Le entregué a mi abogado la grabación y lo dejé hacer el resto. La cara de Kai se puso pálida como una hoja de papel al darse cuenta de lo que estaba pasando. Mis padres también estaban allí. Con cara de que preferirían estar en cualquier otro lugar. Pero ya no me importaban. Esto no era sobre ellos. Esto era sobre T. El juez escuchó la grabación. Escuchó a mis padres admitir que habían mentido en el tribunal. Escuchó cómo Kai los había manipulado. Todo explicado con sus propias palabras. Y entonces, por primera vez en años, vi esperanza. Vi un camino de regreso hacia mi hijo. El tribunal falló a mi favor. Custodia compartida. Volvería a ver a T, a ser parte de su vida. Kai perdió la cabeza en la sala del tribunal. Gritando sobre lo injusto que era. Sobre cómo yo no merecía ser padre. Pero, por una vez, nadie la estaba escuchando. Cuando todo terminó, mis padres intentaron hablar conmigo. Intentaron disculparse de nuevo. Pero no necesitaba sus disculpas. No necesitaba nada de ellos ya. Les dije que estaban muertos para mí. Y lo decía en serio. Ahora tengo a T de vuelta en mi vida. No es perfecto.
Tenemos mucho por trabajar. Pero es un comienzo. En cuanto a Kai y mis padres. Ellos están enfrentando las consecuencias de sus acciones. ¿Y yo? Bueno. He aprendido mi lección. La confianza es frágil. Y la familia no siempre significa lealtad. Las primeras semanas después de la audiencia fueron incómodas. Por decirlo menos. Te apenas me conocía ya. Era un niño diferente al que solía acostar por las noches. Estaba más callado. Más distante. Le preguntaba cómo había sido su día. Y apenas obtenía respuestas de una palabra. Apenas hacía contacto visual. Era como si no confiara en mí. Y eso dolió más de lo que esperaba. ¿Y quién podría culparlo? Había pasado años escuchando mentiras. Viéndome como el villano. Probablemente oyendo todo tipo de cosas de Kai. Tenía que recordarme que solo era un niño. Confundido. Atrapado en el fuego cruzado de una guerra en la que nunca pidió estar. Pero aun sabiendo eso, seguía doliendo cada vez que se estremecía cuando intentaba abrazarlo o cuando le preguntaba si quería salir a jugar a la pelota. La primera vez que lo tuve un fin de semana después del fallo. Pasamos la mayor parte del tiempo sentados en silencio. No quería presionarlo. No quería forzar nada. Pensé que quizás solo necesitaba tiempo para adaptarse. Pero podía sentir la distancia. Ese muro entre nosotros. No solo era él adaptándose a mí. Era yo adaptándome al hecho de que me había perdido tanto. No estuve allí para las fiestas de cumpleaños. El primer día de escuela. Las rodillas raspadas. Las pesadillas nocturnas. Había sido borrado de su vida. Y ahora tenía que reconstruir ese vínculo desde cero. Lo llevé al parque. A una pizzería que recordaba que le gustaba. Pero apenas tocó su comida. Pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana. Y seguía atrapándolo mirando su teléfono. Como si estuviera esperando un mensaje de su madre. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo sobre nosotros. Kai todavía tenía sus garras en él. Cada vez que lo recogía, podía sentir su influencia rondando en el fondo. Envenenando la frágil relación que estábamos tratando de reconstruir. Y luego estaban mis padres. Seguían intentando volver a mi vida. Seguían llamando. Dejando mensajes sobre cómo querían avanzar y sanar como familia. Ignoré cada uno de ellos. Estaba completamente acabado con ellos. Ya no era enojo. Era esta fría y adormecida indiferencia. Ellos habían tomado su decisión. Y yo tomé la mía. Ya no formaban parte de mi mundo. Y no iba a dejar que se acercaran lo suficiente como para herirme de nuevo. Pero no se detuvieron. Intentaron enviarle regalos a T también. Regalos de cumpleaños. Tarjetas de Navidad. Incluso un par de correos electrónicos a través de la cuenta de Kai pidiendo verlo. Al principio. No le dije nada a T sobre eso. No quería arrastrarlo al medio de mi drama. Pero, después de unos meses, empezó a hacer preguntas. Quería saber por qué no podía ver a la abuela y al abuelo. Porque ya no venían como antes. No sabía cómo explicárselo. ¿Cómo le dices a un niño de 7 años que sus abuelos traicionaron a su padre de la peor forma posible? ¿Cómo explicas ese tipo de traición? Ese tipo de dolor. ¿A un niño que solo quiere que las cosas vuelvan a la normalidad? Terminé diciéndole algo vago. Sobre cómo no eran personas seguras para estar cerca. Que habían tomado malas decisiones. Por supuesto que no entendió. Pero dejó de preguntar por un tiempo. Las cosas con Kai no eran más fáciles. Odiaba que yo hubiera ganado. Odiaba que estuviera de vuelta en la vida de T, y no lo disimulaba. Cada vez que teníamos que intercambiarlo los fines de semana, hacía algún comentario sarcástico como: espero que hayas ido a terapia. Dios sabe que la necesitará después de un fin de semana contigo, o no te acostumbres a esto. Me aseguraré de que sea temporal. Al principio traté de ignorarla. Pero me desgastaba. Un fin de semana. Después de que hiciera un comentario sobre que yo no podía mantener un trabajo. ¿Por qué? Por supuesto. Tenía que mencionar eso. Perdí la paciencia. Justo frente a T. Le dije que era una mentirosa manipuladora. Que todo lo malo que le había pasado a nuestro hijo era culpa de ella. Que ella era la razón por la que él estaba tan confundido y miserable. Y entonces vi la cara de T. La expresión en su rostro cuando vio a sus padres gritándose. Lanzándose insultos como si él ni siquiera existiera. Parecía asustado. Peor aún. Parecía que no entendía por qué las dos personas que se suponía que debían cuidarlo no podían siquiera estar en la misma habitación juntos.
Después de eso, me prometí a mí mismo que nunca volvería a perder los estribos frente a él. Dejaría que Kai ganara esas pequeñas batallas. Porque no valía la pena traumatizarlo más de lo que ya estaba. Pero cumplir esa promesa no fue fácil. Un fin de semana. Kai dejó a T tarde. Casi una hora después de lo previsto. Cuando le pregunté por qué, simplemente se encogió de hombros y dijo: quería quedarse más tiempo conmigo, como si no fuera nada. Como si no estuviera violando el acuerdo de custodia. Y ni siquiera pude enojarme. Porque cuando miré a T, asintió. Como si estuviera de acuerdo con ella. Como si quisiera estar más con ella que conmigo. Sentí que lo estaba perdiendo de nuevo. Como si cada paso adelante que dábamos fuera seguido de 2 pasos atrás. Seguí presentándome para él. Haciendo todo lo que podía para demostrar que era un buen padre. Pero la verdad era que no estaba seguro de si alguna vez iba a recuperarlo completamente. Y entonces llegó el verdadero golpe. Era un sábado. Te estaba conmigo el fin de semana. Y estábamos jugando videojuegos. Finalmente estaba empezando a relajarse conmigo. Empezando a abrirse un poco. Cuando mencionó casualmente algo sobre el amigo de mamá. Al principio, no le di mucha importancia. Kai siempre tenía amigos por ahí. Personas que no conocía. Pero luego te empezó a hablar más sobre este amigo. Cómo se quedaba mucho. Cómo a veces les preparaba la cena. Cómo habían ido al zoológico juntos la semana pasada. Fue entonces cuando lo entendí. Kai no solo estaba siguiendo adelante. Me había reemplazado. Este amigo no era solo un tipo que estaba por ahí. Estaba convirtiéndose en parte de la vida de T de maneras en las que yo no había podido. Y T le gustaba a ese tipo. Hablaba de él como si fuera esta divertida y genial nueva adición a su pequeña familia. Y me destrozó. No le dije nada a T en ese momento. No quería hacerlo sentir culpable. Pero por dentro estaba hirviendo. Ya había perdido tanto. Y ahora sentía que estaba perdiendo aún más. Como si me estuvieran borrando de la vida de mi propio hijo. Reemplazándome con un extraño. Quería enfrentar a Kai. Gritarle sobre cómo estaba tratando de quitarme a T de todas las formas posibles. Pero sabía que no ayudaría. Solo lo usaría en mi contra. Me haría parecer el ex loco y celoso otra vez. Así que me quedé callado. Lo enterré en lo más profundo. Como había hecho con todo lo demás. Pero esa noche, después de que T se fue a la cama, me senté solo en mi sala, mirando las paredes. Y me di cuenta. Esta era mi vida ahora. Luchando por migajas de tiempo con mi hijo. Lidiando con los juegos de Kai. Viendo cómo alguien más asumía el rol que solía ser mío. Y ninguna victoria legal. Grabación o batalla en el tribunal iba a cambiar eso. Supongo que la moraleja de la historia es: a veces. Incluso cuando ganas. Pierdes. A veces. El daño está hecho y no hay forma de volver a como eran las cosas antes. Pero sigo estando presente para T. Sigo luchando por los momentos que pueda tener con él. Porque tengo que creer que vale la pena. Tengo que creer que, al final, él verá a través de todas las mentiras y manipulaciones y sabrá quién realmente está de su lado. En cuanto a mis padres, no he hablado con ellos desde el día de la audiencia. Siguen por ahí. Todavía intentando meterse de nuevo en mi vida. Pero ya tomé mi decisión. Algunas líneas, una vez cruzadas, no se pueden deshacer. Así que aquí estoy. No es un final feliz. Pero es mi realidad. Y, sinceramente, solo estoy tratando de aprovechar lo que me queda. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.